Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más correspondiente a la asignatura de enfoque docente del siglo XXI dentro del mapa curricular de la Universidad CETEC. Es un gusto y un honor, ya estamos terminando las lecciones. De hecho, esta es nuestra última clase y yo te voy a pedir que realicemos primero un breve resumen, un review de lo que vimos a lo largo de este cuatrimestre, que fue una asignatura larga, que espero que te haya centrado, que te hayas enfocado, que hayas visto los diferentes enfoques, diferentes perspectivas de la docencia en la actualidad de nuestro país. Tratamos de hacerlo lo más actual posible, abordando pues algunas teorías, algunas metodologías, algunas conceptualizaciones que el trabajo de la docencia requería y pues actualizando a la nueva escuela mexicana, ¿no? Esto que estamos viviendo día a día los docentes que tenemos la responsabilidad, ya no la oportunidad, la responsabilidad de impartir clases en los diferentes niveles educativos. Así es que no te voy a entretener mucho, es nuestra última clase, es un poco más cortita, pero quiero que revises absolutamente todo, todo lo que tenemos preparado para la clase de hoy, sobre todo estas reflexiones que vamos a integrar el día de hoy. Vamos a revisar un poquito el temario, esta unidad, pero tantito. Ok. En nuestro temario estuvimos abordando 4 unidades y algunas que se fueron integrando al final con la intención pues de enriquecer el plan y programa de estudios. La unidad uno, que era el enfoque por competencias en la reforma educativa mexicana, por ahí hablamos de la reforma educativa como tal, de cuándo inició, de cómo inició, de lo que ocasionó, de las causas, consecuencias y por ahí algunas vicisitudes de esta misma. La unidad 2, bueno, y de lo que pretendía, ¿no? Realmente la reforma educativa, estuvo inspirada o fue trazada para diferentes ejes, también lo platicamos a lo largo de nuestras clases. La unidad 2, la formación docente del siglo XXI por competencias, y aquí brillamos por algunos autores, específicamente el caso de Tobón, de Sergio Tobón, de Perrenot en Francia, y las aportaciones que hacían, ¿no? Nos dimos cuenta o tuvimos la oportunidad de analizar el trabajo de algunos investigadores mexicanos, específicamente la Universidad de Veracruz, en el tema de la investigación, está pues posicionándose como una de las mejores, no solo del país, sino del mundo, y esto es pues en cuestión docente y de investigación, es una de las principales causas de orgullo, ¿no? Dentro del trabajo que la profesión exige. Y la unidad número 3, la formación por competencias en la sociedad del conocimiento, y es que ya estamos viendo que el conocimiento tiene una periodicidad, perdón, una periodicidad. ¿A qué nos referimos? A que ya tiene vigencia, cosa que antes no pasaba. Esto con la intención de qué, de que la sociedad del conocimiento tiene un valor agregado y que el docente ya debe estar ahí precisamente en ese camino en aras de construir, reconstruir y deconstruir, ¿no? Re, de y cons, ¿ok? Y la certificación docente de educación, ya vimos un poco del parámetro general en nuestro país, ya tuviste la oportunidad de terminar o comenzar una certificación y eso me da gusto porque ya no eres un docente cualquiera, tienes por ahí algunas competencias certificadas. Y bueno, vamos a revisar un poquito el objetivo general de esta asignatura. Ok, como objetivo general tenemos que al finalizar este curso, o sea, en unas horas más, estamos por finalizar y tener nuestra última clase,
Cada una de ustedes o cada uno de ustedes planteará el enfoque de formación docente del siglo XXI. Es decir, ¿a qué se refiere la formación docente del siglo XXI? A través de la formación de competencias frente a la llamada sociedad del conocimiento con la finalidad de evaluar los procesos de certificación docente en educación actualmente. Muy bien. Ahora, esto ya lo pudimos lograr, ¿ok? Entonces, veíamos un poco sobre los debates actuales, en qué se basa la educación por competencias, de lo que ya platicamos un poco, de algunos sexenios presidenciales, etcétera, 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 etcétera. Ahora, vamos a cerrar nuestra asignatura con lo siguiente, permíteme. Ok, vámonos por nuestra clase final. Espero que ya estés listo, lista, que tomes nota y vámonos con lo siguiente. Primero, materia enfoque docente del siglo XXI y no quiero terminar la asignatura sin antes revisar o ahondar, mejor dicho, en esta frase, en esta palabra. ¿Qué es un docente? Ok, vamos a ver qué es un docente. Un docente, de acuerdo a la conceptualización que podemos encontrar en la nube, es una persona. Ojo con esto, porque la inteligencia artificial en el 2023 tomó un auge tremendo y ahorita estamos iniciando el 2024 y no dudo, porque ya he visto algunos videos en donde tomas la foto de alguien, este, escribes un texto y comienza a hablar, más que hasta con tu misma voz. Si no quieres elegir un tono de voz predeterminado, te apoya en ese sentido la inteligencia artificial. Pero al momento las organizaciones encargadas de regular, ya vemos, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, aún tienen centrado y aún tienen definido que un docente es una persona o debe de ser una persona que se dedica de forma profesional a la enseñanza. ¿Cuál enseñanza? De todo tipo. El hecho del fenómeno educativo es bastante amplio. El objetivo principal de la docencia es transmitir la enseñanza a otras personas. ¿Ok? Un docente transmite la enseñanza a través de qué? De la generación de aprendizajes, ya sea en un marco general de enseñanza o sobre un área en específico, dependiendo del nivel educativo, preescolar, primaria, secundaria. Primaria es un ejemplo de enseñanza general y la licenciatura en pedagogía pues, sería un aspecto de específico, ¿no? Un docente tiene varias funciones a ejercer, varias, yo diría que muchas, múltiples, variadas. Conforme van creciendo las generaciones, los docentes van adquiriendo mayores responsabilidades, mayores funciones. Entre ellas se encuentra la posibilidad de facilitar de toda forma posible el aprendizaje al alumno para que éste pueda llegar, perdón, para que éste pueda llegar a alcanzar la comprensión plena de la materia o área que se está enseñando. Eso es lo que se define de manera muy general, que es un docente. Ahora, es importante que un docente, a ver, vamos a verlo, esto es lo bonito, ¿no? Cuando uno dice, bueno, defiéndanme, por favor, que es un docente, esto es. Pero también hay que ser muy, muy claros, ¿no? Y en la educación es un negocio en la actualidad y los docentes, además de ser figuras, por eso ya los docentes no son figuras de autoridad, ahora son figuras
figuras educativas, ya somos empleados, ya nos descentralizaron este poder que teníamos sobre la sociedad para convertirnos en reproductores de conocimientos o de currículos. Esa es la realidad. Y como reproductores de conocimientos y de currículums, debemos entender que un docente debe de contar con ciertas cualidades personales, culturales y profesionales para ejercer esta bendita, bonita y divina profesión. Algunas de las cualidades personales pueden ser un buen estado de salud, higiene personal adecuada, una buena presencia y responsabilidad. Además, un docente debe contar con una formación en el ramo de la educación, en cualquiera de las ramas, aristas o vértices que ésta implique, ¿no? Tener la capacidad de planificar y desarrollar actividades significativas para el aprendizaje integral de cada uno de nuestros alumnos o de cada una de las personas involucradas. Esto también visto de manera general. ¿Qué es un docente? Según Lev Semyonovich Vygotsky, vamos a revisar la concepción de los docentes desde la perspectiva de algunos autores, porque quiero que te des cuenta que en algunos casos se sigue manteniendo la esencia de la docencia, de la figura del docente, y en algunos otros casos, conforme va avanzando el tiempo, se magnifica y ahorita platicamos si existe o no existe aún. Ok, visualiza primero la diapositiva. Según Vygotsky, ¿qué es un docente? El docente como sujeto de la educación, ojo con lo que está diciendo Vygotsky, el docente es un sujeto de la educación, es una persona, una parte, una columna importante de la educación, no es simplemente una persona que trabaja y enseña. Ojo, ojo, porque desde ahí algunos crecemos con esa idea que somos un sujeto de la educación y de repente no te pagan tus vacaciones y dices, no soy tan sujeto de la educación, como que en esta institución no tenemos las mismas cosmovisiones. Eh, es un actor principal para la sociedad. Es transmisor, perdón, transmisor de la cultura que le ha antecedido y propiciador del aprendizaje mediante el proceso educativo. El que, proceso educativo, a decir de Vygotsky, debe ser planificado, organizado y anticipado del desarrollo de los sujetos. Sí lo hacemos en la actualidad, pero esto se hace a nivel profesional. Eso no lo puede hacer cualquier persona. Para esto se estudia. Y si uno ejerce sus actividades, sus habilidades profesionales, debe de buscar remuneración. Si bien a los licenciados en pedagogía no se les enseña a cobrar o a darle un valor monetario, económico, adquisitivo a sus actividades profesionales, como docentes debemos de entender que todo lo que realicemos de manera profesional dentro del salón de clases tiene un precio, pero fuera del salón de clases el precio es más alto porque no se paga con la economía del país. Pero ahí la dejo votando. ¿Ok? Entonces, eso es lo que postula Vygotsky. ¿Qué es ser un docente para Paulo Freire? El docente, para ser un agente dinamizador del aprendizaje, necesariamente pasa por la acción consciente de comprensión de la realidad social. ¿De quién? De los docentes y sus vivencias diarias. Para ello hace falta ejercitar la conciencia individual por medio de la ética universal ya discutida. Dirían por ahí, arrieros somos, o entre gitanos no nos leemos la mano, perro no come perro, por citarlo de alguna manera coloquial y vulgar, sobre todo, esta última. Pero
Eh, un docente no puede ser un dinamizador o un dinamitizador, hablando en términos de explosión, del aprendizaje si no es consciente de dónde está parado, los servicios que tiene que ofrecer, el nivel educativo, el área en la que se desarrolla, lo que va a vivir en el día a día, a quién sirve, cuáles son los fines últimos de la educación del nivel que está impartiendo, es ir más allá. Ya llevamos dos conceptualizaciones en las que podemos ir más allá de lo que se nos pide. ¿Qué es un dos? Vean la imagen de Piaget, simplemente es para llenarse de gozo y de júbilo, ¿no? ¿Qué es un docente según... Ok, según Piaget, él sostiene que el rol del docente, rol, el docente juega un rol, es una pieza importante del juego, es una pieza central del fenómeno, del hecho, del acto educativo, del fenómeno pedagógico. Piaget sostenía que el rol docente pasa por la orientación y la guía. ¿Ok? Alguien de experiencia, esa persona de experiencia que nos va a llevar a descubrir, a experimentar, a adquirir, a eliminar, a borrar cosas que no nos funcionen en nuestra formación profesional. Esta persona ha de ser quien oriente el camino del aprendizaje, ya que se ha formado a tal fin que es en la relación que se conforma con los alumnos, quien cuenta con la experiencia de calibrar cuánto ha de esperar y cuánto ha de dar. Poner todo en su lugar para desarrollar los nuevos talentos. ¿Ok? Ahora, siguiendo con estas reflexiones, ¿qué es un docente para David Paul Ausubel? Si te das cuenta, mira, estamos revisando algunas de las corrientes pedagógicas o psicológicas más importantes. Constructivismo, bueno, aprendizaje sociocultural, eh, en este caso Paulo Freire y la pedagogía crítica, constructivismo, cognitivismo, aprendizaje significativo, porque quiero que retomes esto en tu formación docente. ¿Qué es un docente para Ausubel desde este punto de vista del aprendizaje significativo? El docente, para lograr un aprendizaje significativo, debe generar en el aula un ambiente que invite a todos a observar, investigar, a aprender, a construir su aprendizaje y no solo a seguir lo que él hace o dice. Ausubel, Novak y Heinesian en 1978. Aquí estamos hablando que el docente no da clases, que no planea, que no administra. Debe ser una persona capaz de tener habilidades tales que generen un ambiente propicio en el aula. Un docente puede ser cualquiera, sí, cualquiera que sea profesional en el área de la educación. No se confunda. Estas habilidades las podemos obtener en un curso, sí, pero eso no me hace docente. Docente transmite aspectos de construcción de aprendizajes. ¿Ok? No realiza dinámicas y ahí se ven bonitas y me sentí muy bien. Ojo, con que el aprendizaje funcione. Ok, ahora vamos a ver algunas reflexiones docentes y qué es lo que dice Mejor Educación del Gobierno de México, que está vigente. Los docentes, estas ya son reflexiones en general, ya casi estamos terminando con nuestra clase y de revisar estos parámetros, ¿no? Los docentes nos enfrentamos con la interminable faena o actividad de atribuir sentido y significado a lo que vemos y escuchamos durante la acción educativa. Es importante reconocer el valor de cuestionar la forma habitual de enseñar y relacionarnos con nuestros estudiantes y colegas. ¿Ok?
La reflexión sobre la práctica consiste en valorar la información, abandonar los lugares comunes, formular preguntas y buscar e identificar lo que necesitamos mejorar en nuestra práctica. Ok, ya entendimos eso. Creo que cada mes nos hacen conciencia de ello. Reflexionar sobre las dificultades, saberes y sentimientos que los docentes afrontamos en la práctica. Es un elemento que fortalece nuestros saberes y conocimientos. Ok. Ayuda también a pensar sobre la experiencia y la toma de decisiones para la mejora de la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes. La dirección, la subdirección y la supervisión. En este sentido, según Cortagen, en el 2010, espero que se pronuncie, la reflexión sobre la práctica es beneficiosa para los docentes. ¿Por qué? Porque permite recapacitar sobre algunos de las causas, a veces difícilmente explicables, del comportamiento docente. ¿A qué nos referimos? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué enseño como enseño? ¿Sí? Más allá de las situaciones pedagógicas, estamos hablando de situaciones administrativas, que es lo que al momento le interesa a nuestro sistema educativo. Ayuda a pensar sobre las experiencias de clase con base en sus preocupaciones personales. Permite descubrir nuevas y mejores formas de hacer las cosas en el aula. La escuela, la zona, cuando se realiza sistemáticamente a partir de describir, resignificar y comparar y transformar la práctica, tomando conciencia de sus aspectos esenciales. Ayuda a profundizar e ir más allá de formas superficiales, de analizar problemas y plantear soluciones pedagógicas. Impulsa el aprendizaje docente entre pares, ya que el apoyo de los colegas es más efectivo que la formación individualista y no colaborativa. Es decir, somos un gremio magisterial. Funcionamos como un ente, como un todo, capaces de percibir lo que nos piden los altos dirigentes para poderlo llevar a las aulas. He aquí el problema, que estamos formados por una universalidad, un corazón, un ente pedagógico, si quieres así decirlo, ¿ok? Y de manera administrativa, de manera profesional, el oficio sigue siendo el magisterio, la función sigue siendo transmitir, no innovar, no producir. Hay que ser muy conscientes sobre el parámetro en el que estamos. En conclusión y en suma, para una mejor educación de acuerdo al gobierno de México, la reflexión sobre la práctica permite a las maestras y los maestros pensar en lo que hacen y por qué lo hacen, situarlo en un contexto con características y desafíos específicos y abrir paso a la colaboración con otros colegas para compartir saberes, conocimientos, valores y experiencias. Ahora, sobre la docencia, ¿qué dice John Dewey, padre del pragmatismo, de esta teoría que pondera que el conocimiento solo es útil a través de la práctica o cuando se pone en práctica? Para Dewey, la teoría, perdón, para Dewey, la teoría y el análisis lógico eran una generalización del proceso reflexivo y reconocía que podemos reflexionar casi sobre todas las cosas en el sentido de pensar meramente en ellas, pero que la reflexión lógica o analítica solo se aplica a la resolución de problemas reales. ¿A qué nos referimos? A la teoría. El conocimiento solo es útil y solo sirve cuando se pone en práctica. Todo el conocimiento que no se utiliza no sirve. Todo el conocimiento que no se comparte no sirve, no tiene razón de ser. Si nosotros nos desarrollamos dentro de la docencia con la intención de querer sacar dieces, pues nada más estamos reproduciendo conocimiento y seguimos en la parte memorística. Damos paso a Paulo Freire. ¿Qué mensaje nos da Paulo Freire sobre el docente? Freire en el 2006 señala que enseñar exige pensar acertadamente y tener coherencia con lo que se dice, pero sobre todo con lo que se hace. Todo un tratado para los docentes.
Es muy importante porque ya no existen esos docentes. Y ustedes saben quiénes son. Ahí las redes sociales nos han cambiado bastante. En la actualidad muchas veces separan la educación de la vida diaria y de las decisiones sociales de los individuos. Y esto también ahí la dejo nada más votando, ya cada uno sabrá su qué hacer. Esta clase es para ustedes, mis alumnos, pero si alguien más la está viendo, hay que ser claros. ¿Ok? ¿Qué es la práctica docente según Lev Semyonovich Vygotsky? La enseñanza para Vygotsky, o la docencia en este caso, se da por medio de la intervención social y de herramientas del medio, tales como el lenguaje, la religión y la cultura, es decir, un método globalizado. La enseñanza la pueden realizar las personas que son capaces de efectuar cualquier actividad sin la ayuda de los demás, es decir, de manera independiente. Tienen las habilidades, las desarrollas, es lo que dice Vygotsky. Siempre y cuando sirvas a estos fines, ¿no? La intervención social, del lenguaje, la religión y la cultura. Para Perrenum, uno de los autores que vimos a lo largo de este estudio, la docencia es la práctica reflexiva. Eso es la docencia, una práctica reflexiva. Ya, a ver, no sé si se entienda, algunos autores se centran en lo administrativo, en lo pedagógico, en las habilidades, pero Renú se posiciona sobre la parte de la metacognición, donde a través de la práctica del quehacer pedagógico reflexionas. ¿De qué manera? Teniendo como objetivo coparticipar y hacer dialogar entre estos diversos saberes. Lo que yo sé, lo que él sabe, lo que quiere aprender, lo que yo puedo enseñarle. A ver, no te voy a gritar, no me voy a enojar. Vamos a tomar una solución. Te voy a enseñar, vamos a hacerlo divertido. Preguntarte, ¿parece divertido? No, lo hacemos divertido. ¿Con qué te gustaría aprender? Yo tengo la capacidad, tú tienes la necesidad. Bien, qué bonito, ¿no? Qué bonito es la docencia de este programa, las competencias. Y ya para cerrar, tenemos nada más y nada menos que la mismísima, a la primerísima señora María Montessori, que nos habla de lo siguiente: ¿cuál es el papel docente de acuerdo a María Montessori? ¿Qué vamos a entender? De acuerdo con María Montessori, el papel del docente, además de ayudar al niño a ser un aprendiz independiente, a terminar de pulirlo en algunas situaciones conductuales y de supervivencia para el día a día, el profesor, o los profesores, las profesoras, deben favorecer la participación en grupo, es desarrollarlo de manera individual y grupal a través de la colaboración y el respeto por la dignidad de otros. De manera general, podemos entender eso. En mi opinión, ser docente es tomar todo lo que les acabo de decir y ponerlo en práctica todos los días, todas las horas, todos los minutos, en todos los momentos. Ok, estamos cerrando nuestra clase. Espero que te haya gustado. Espero que hayamos entendido un poco más o reenfocado la sensación de la docencia en la actividad pedagógica. Ha sido un gusto acompañarte. Te voy a dejar una charla TED para que veas cuáles son los retos a los que nos enfrentamos como docentes en el día a día. Mi nombre es Abraham Gómez. Como siempre, ha sido un placer acompañarte en todas y cada una de tus clases. Espero que lo hayas disfrutado tanto como un servidor, y nos estamos viendo en la clase en vivo.